también se obtiene de la esterilización de un ácido graso, pero con un alcohol de cadena larga, ¿no es cierto? Este tiene un carácter muy hidrógeno. Chicos, por favor. Sus funciones principales en las plantas es el recubrimiento para evitar la deshidratación en el ataque de plagas, y obviamente en los animales es el que recubre las plumas, el pelaje, la piel, y los mantiene blandos y melentosos. Habíamos visto ya los ácidos grasos un poco. ¿Por qué se llaman ácidos grasos, chicos? Esenciales. Porque deben ser ingeridos, porque nosotros propiamente no podemos fabricarlos o sintetizarlos, ¿no es cierto? Los más importantes, por ejemplo, es el linoleico, linolénico, y este nunca se van a olvidar, el ácido araquidónico, por favor. Sí, de aquí en adelante vamos a nombrarlo bastante. Obviamente los ácidos grasos que todo el mundo sabe, omega 3 y omega 9, tenemos en los aceites de pescado, en el pescado y en todo lo que son las nueces y semillas. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos? Y eso es pregunta de examen. Los ácidos grasos esenciales, aparte de que forman parte de las membranas, forman parte de las lipoproteínas, esa es su parte fundamental. Son los sustratos de tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos, que va a ser la clase de abajo, los eicosanoides. Entonces, obviamente, como están formando parte de todos los eicosanoides, entrarán en la función de todos los sistemas, el favor nervioso, el circulatorio, el digestivo, el excretor, todo. ¿Cuál pasa cuando hay deficiencia de ácido graso? Por su propia palabra no dice ácido graso. Cuando no estamos grasositos, estaremos secos, ¿cierto? Entonces la piel se vuelve seca, áspera, el pelo se vuelve débil, seco, hay sequedad de los ojos, de la boca, hay una sed excesiva, obviamente, porque estamos perdiendo, no estamos hidratados, fatiga, causa la falta de concentración, y vamos a ver por qué los dolores premenstruales son causados por estos ácidos grasos esenciales, principalmente por los eicosanoides. Entonces vamos a ver los eicosanoides. ¿Por qué son importantes los eicosanoides? Porque los eicosanoides vienen del ácido araquidónico, el principal, que es un ácido graso esencial, y tiene muchas funciones de diferentes sistemas. Entonces, primero queremos saber que son sintetizados a partir de los fosfolípidos, que veremos en la clase que viene. Solamente saber que viene a través de los fosfolípidos, que interviene la enzima fosfolipasa A2 y produce ácido araquidónico. Entonces, el ácido araquidónico viene de los fosfolípidos por medio de la fosfolipasa A2. Entonces, ahora vamos a continuar viendo vías, y ahora vamos a ver la vía. Los fosfolípidos, por medio de la fosfolipasa A2, hace ácido araquidónico. El ácido araquidónico es bien importante y toma dos vías, por favor. Dos vías. Una vía que es la vía de la ciclooxigenasa, que también llamada COX-1 y COX-2. ¿Quién ha escuchado de los COX? ¿Nadie? ¿Qué son los AINES? No, los AINES son antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, los antiinflamatorios no esteroidales, y esto les va a servir en fármacos, porque en fármacos sí van a ver esto. Los AINES tienen por lo general COX-1 y COX-2, inhibidores de COX-1 y COX-2, entonces inhibidores de esta vía. Entonces no producen esto, y obviamente no hay inflamación, no hay fiebre, ni mareo, ni nada de eso. Entonces, la primera vía que vamos a ver es la vía de la ciclooxigenasa. Una vez el ácido araquidónico por medio de la ciclooxigenasa 1 y 2, COX-1 y 2, pueden poner COX-1 y 2, obtienen prostaglandinas G2. Esta prostaglandina G2, por medio de una prostaglandina hidroxiperoxidasa, hace prostaglandina H2, y la prostaglandina H2 transforma en azón. Por medio de la prostaciclina sintetasa hace I2 o prostaciclina, también la pueden encontrar. Directamente, sin enzima, por favor, hace D, E y F2. Y por medio de la tromboxano sintetasa hace tromboxano A.
¿Estamos claros? Listo. Siguiente vía. Pues, si no escoge la vía de la ciclooxigenasa, escogerá la vía de la lipooxigenasa. Y ya vamos a ver en detenimiento cada una. La lipooxigenasa obtiene leucotrienos y lipoxinas que no están en nuestro cuadro, por eso vamos a verlas luego. Entonces, vamos a ver a los prostanoides que acabamos de ver ahorita. ¿Qué tenemos? Los eicosanoides son prostanoides, siendo prostaglandinas y tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas. Los dos primeros por la vía de la ciclooxigenasa, los dos segundos por la vía de la lipooxigenasa. Entonces vamos a ver un poco de los prostanoides. Vienen por medio de las COX 1 y COX 2 que ya habíamos visto, y esta es la vía de la ciclooxigenasa tomando de carbono. Entonces, más fácil y rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo de carbono? ¿De dónde viene? De los fosfolípidos. Por medio de la fosfolipasa A2 hace ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por medio de qué enzimas? 1 y 2, por favor. COX 1 y 2, más fácil, COX 1 y 2. ¿Hace cuál? G2, ya. La prostaglandina G2, ¿por medio de qué? Prostaglandina. Sintetasa hace prostaciclina o prostaglandina I2. La G2, aparte hace la H2, ¿qué hace cuál? Directamente, ¿cuál hace? La E y la F, ¿no es cierto? ¿Y esta prostaciclina por medio de cuál? Tromboxano sintetasa. Cuando tromboxano sintetasa hace tromboxano. F2A, pero eso luego les interesa para nada. Lo que a mí me interesa es que sepan la enzima. O sea, hasta los tromboxanos. ¿Estamos de acuerdo? Súper fácil. Luego vamos a ver a los leucotrienos que vienen de qué día? De la lipooxigenasa. Pero los leucotrienos, como su nombre lo dice, son sintetizados por los leucocitos. Y los principales son C, D, E y F, 4. No 2 porque tienen 4 átomos. Entonces, los unos, las prostaglandinas son átomo 2. Las leucotrienos son átomos 4. Es para que no se olviden para el examen, por favor. Y esta es la vía de la lipooxigenasa. Difícil si la vemos de esta manera. Tomámosla. Entonces, este que ustedes ven aquí, 15-HTPE, es el ácido hidroxiperoxi eicosanopentanoico. Entonces, este no nos interesa. Entonces, verán, de los fosfolípidos, que por medio de la fosfolipasa 2 toma ¿qué? Ácido araquidónico. Ya no estamos en la vía de la lipooxigenasa. Vamos a hacer lipoxinas y leucotrienos. Y vamos a hacerlo de esta manera. Aquí tienen que aprenderse dos enzimas bien importantes, el resto no nos interesa. Dos importantes que son las que les van a ayudar cuando ustedes vean farmacología. La 5-lipoxigenasa, que termina haciendo leucotrieno A4. Este leucotrieno A4 directamente hace B4 por un lado y por otro lado hace C, D, E y F4. El ácido araquidónico, gracias a la 5-lipoxigenasa, hace el leucotrieno A. El leucotrieno A hace 2 leucotrienos, el B y el C. Y del C parte D, E, F. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y por el otro lado, el ácido araquidónico, utilizando la vía de la 15-lipoxigenasa, termina haciendo lipoxigenasa. ¿Ya? ¿Eso sirve para todo? Esa es la enzima 15 para la lipoxigenasa. La enzima 5 de la lipoxigenasa es para los... ¿Para qué es la leucotrieno? Pero no se olviden, el primer leucotrieno y el base es el A. Del A sale el B y el C, y del C sale el resto. Facilísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son las lipoxinas? Las lipoxinas vienen de la vía de la 15
lipoxinasa, ¿no es cierto? Estas lipoxinas actúan sobre los receptores de los polimorfonucleares y lo que pasa es que emiten señales de parada hacia la región inflamatoria. Tratan de parar o contener la reacción inflamatoria. Pero luego vamos a ver por cada uno de los sistemas. Y comenzamos. Por favor, presten mucha atención porque aquí vamos a ver todos los sistemas, la parte bioquímica de los eicosanoides, y por eso es que presten mucha atención. Comenzamos con el sistema cardiovascular, por favor. ¿Qué es el tono de un vaso? ¿Qué es el tono? ¿Qué es la tonalidad? No me digan el color. ¿Qué es tonalidad? A ver, déjeme ver la... No, esto no es química. Esto no es química. ¿Y entonces sabes de tono? Es parte de la musculatura, pero es cuán estable o duro esté. O sea, si uno tiene, cuando uno está tonificado, ¿qué es? Está musculoso, ¿no es cierto? Ya, entonces, el tono y la pregunta, ¿qué lees? Cuéntame, ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Por qué no presta atención a la clase? Porque si va a seguir leyendo, afuera y no entra más a mi clase. Segunda vez y no me he traído la carpeta. Otra más. Segunda vez. La tercera no entras a mi clase. El tono y la permeabilidad vascular depende mucho de las prostaglandinas. Pero en esta parte yo quiero que tengan bien claro. ¿Qué es la circulación perinatal? ¿Qué significa perinatal? Antes del nacimiento. Durante el parto. Pre es antes, post, después. Perinatal es durante el trabajo de parto, es decir, cuando se está dando a luz. Por eso es bien importante, aquí que vamos a ver que las prostaglandinas y E2, o sea, la prostaciclina y la E2 permiten abierto el conducto arterioso. Permiten que este conducto esté abierto. ¿Para qué será que esté abierto? Para mantener todo para el intercambio con la madre. Y después, pero aquí en esta parte, y les pregunta al examen, la prostaglandina I2 y E2 es la que permite el conducto arterioso abierto durante la circulación perinatal, por si acaso. No quiere decir que el niño va a tener ese conducto abierto todo el tiempo, sino la circulación perinatal. Por otro lado, la E2 por sí sola tiene un efecto vasodilatador, por favor, vasodilatador. La D2, dependiendo de la concentración, prostaglandina D2, si está en concentraciones altas, hará vasoconstricción y en concentraciones bajas hará vasodilatación, ¿cierto? Un poco la prostaciclina, cuando se administra intravenosamente, produce hipotensión y taquicardia. Pero la que me interesa que sepan es la E2, vasodilatador, la D2, constricción, en concentraciones altas, dilatación en concentraciones bajas. ¿Y quién mantiene el conducto arterioso abierto? Prostaciclina y la E2. Muy bien. A pesar, los tromboxanos, pero ustedes ya pasaron por hemato. No, más también, ya. Entonces ahí nos van a nombrar, los tromboxanos son los principales agregadores plaquetarios. Eso sí, es una ley. Los tromboxanos son los principales agregadores plaquetarios, o que ayudan a la agregación plaquetaria. Los leucotrienos a nivel del sistema circulatorio disminuyen el flujo sanguíneo porque son ¿qué? Vasoconstrictores. A nivel del sistema cardiovascular disminuyen el flujo sanguíneo porque son potentes vasoconstrictores, por favor. Y bueno, en verdad los leucotrienos siempre van a producir vasoconstricción, y vamos a ver en un sistema cuán importantes son estos leucotrienos. Los leucotrienos matan. A nivel sanguíneo, por favor, les vuelvo y les insisto, tromboxano A2 es directamente igual a agregación plaquetaria. Los tromboxanos son los principales agregadores plaquetarios, por favor, o mejor dicho, los que estimulan la agregación plaquetaria. Tromboxano A2. Y esta agregación plaquetaria puede ser inhibida por la I, la D y la E2, pero no me interesa. Esa es información para ustedes cuando vean el sistema
hematología, pero sí que el tromboxano 2 es el principal encargado de la agregación plaquetaria. Los leucocitos, como estamos hablando de la parte sanguínea, los leucocitos ya habíamos visto que sintetizan las prostaglandinas y los leucotrienos, y también, obviamente, los leucotrienos alteran la permeabilidad vascular, porque ¿qué producen los leucotrienos? Vasoconstricción, exactamente. A nivel renal, eso ya vieron ustedes, ¿no es cierto? Ya, entonces esto ya deben saber. A nivel renal, ¿qué hacen estos eicosanoides, por favor? 3 efectos, pregunta de examen. Control del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Efecto natriurético. ¿Qué es natriurético? ¿Qué tiene que ver? Con el sodio y diuresis y la estimulación de la secreción de renina angiotensina. Natriurético, sodio, diurético, agua. Exactamente. Entonces, ¿cómo regulan el flujo sanguíneo renal, por favor? Vuelve a aparecer nuestra prostaglandina E2 e I2, incrementan el flujo sanguíneo renal. Incrementan el flujo sanguíneo renal. Y la E2 por sí sola inhibe a la, ¿qué es la K? La hormona antidiurética, exactamente. Entonces, al inhibir la hormona antidiurética, ¿qué pasa? Aumenta la diuresis y por ende la natriuresis. Así es como funcionan las prostaglandinas. Por eso es que es muy grave utilizar prostaglandinas. O sea, no es tan fácil. La E y la I incrementan el flujo sanguíneo. La E2 por sí sola inhibe a la hormona antidiurética, lo que produce aumento de la diuresis y natriuresis. Exactamente. En cambio, el tromboxano disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Vasoconstrictor. Porque es vasoconstrictor. No olvidemos que el tromboxano es vasoconstrictor. Entonces disminuye el flujo sanguíneo renal y por tanto disminuye la filtración glomerular. A nivel de la secreción de renina, la más importante es la I2. La B y la E también intervienen, pero pregunta de examen, la más importante, la más potente, por favor, hago hincapié, es la prostaciclina. Esta aumenta la secreción de la renina, que está sintetizada a nivel de las células juxtaglomerulares del hígado. A nivel del sistema reproductor, y es bien importante, por eso es que las prostaglandinas actualmente son utilizadas para asistir a los embarazos planificados o que son las inseminaciones. ¿Por qué? Porque permite el transporte del esperma, porque regula los cambios del flujo sanguíneo de la mucosa genital y permite la motilidad de las trompas. ¿Cuál de estas prostaglandinas? Pues la prostaglandina E2 y F2. A nivel del sistema reproductor, la E2 y la F2 son las que intervienen en la síntesis de las vesículas seminales, es decir, permite calidad y cantidad de un líquido seminal bueno. Por eso se utilizan las prostaglandinas de tratamiento para ayudar a embarazo. Y por otro lado, facilitan el transporte de líquido seminal. ¿Cómo permiten que haya la inseminación? Es dilatación del cuello uterino, aumento de la motilidad del cuerpo del útero, y la motilidad de las trompas. Así es como la prostaglandina E2 y F2 nos permite, es F2 alfa, ¿no? Por cierto, nos permite ayudar a embarazarnos. Ahora, sobre el útero, la más importante aquí es la F2 alfa.
¿Por qué es la más importante? Porque esta interviene en todo el proceso que tenemos las mujeres: ovulación, menstruación, luteolisis e inicio del trabajo de parto. La F2 alfa, por favor. F2 alfa es la más importante sobre el útero, y vamos a ver así. ¿Por qué? Porque como es vasoconstrictor, a nivel del mediometrio produce las contracciones menstruales. Por eso es que varios de los medicamentos que ustedes tienen, por ejemplo el ibuprofeno, que utilizamos las mujeres, ¿qué tendrá para inhibir esto? ¿Qué tiene? No. Chicos, lo más importante en farmacología es que cuando ustedes ven farmacología y van a ver la fisiología, lo que tienen que hacer es cortar de raíz la vía, ¿no es cierto? Entonces el ibuprofeno, ¿qué tendrá para inhibir? No. COX, inhibidores de COX. Entonces al rato que inhiben al COX-1 y COX-2 ya no se forma nada. Inhiben a la enzima ciclooxigenasa, ya no hay nada que producir. Entonces nos quedamos hasta el ácido araquidónico y listo, ¿no? Así es como actúan por ejemplo, el ibuprofeno para las mujeres cuando tienen obviamente las dismenorreas o contracciones. Y en el folículo maduro, en cambio, hacen las luteolisis, es decir, la ovulación, permiten que el óvulo sea expulsado. Durante el trabajo de parto, por favor, aquí está, lo más importante es la F2 alfa, sigue siendo importante sobre el útero y obviamente a nivel de la parte menstrual y ovulatoria que habíamos hablado, ahora sobre el parto, porque sobre el parto aumenta la F2. ¿Qué produce la F2? ¿Qué hace? Constrictor. Entonces constriñe los músculos del útero y permiten las contracciones, y obviamente hay liberación de oxitocina. Bueno, eso lo verán en ginecología, pero a nosotros nos interesa saber que la F2 aumenta, F2 alfa aumenta, y eso aumenta las contracciones. Ahora, en el sistema endocrino, ¿se vieron endocrino? No. Bueno, entonces, en cambio aquí la E2, por favor, la E2 es la que promueve toda la formación de estas hormonas, ¿cuál es? Hormona de crecimiento, prolactina, hormona tiroestimulante, ACTH. ¿Esa es mensual? Adenocorticotrophita, folículo estimulante. Esto sí saben, ¿no? La folículo estimulante. Y la LH, luteinizante. Sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, lo más importante que tenemos que saber es que la E2 es el principal neurotransmisor. La prostaglandina E2 es la principal función de neurotransmisor. Y esta también, E2, actúa sobre el centro de la temperatura, produciendo la fiebre. Entonces, por eso los AINES, por eso es que el ibuprofeno es tan bueno también bajando la fiebre en los bebés. Y no se diga el paracetamol. Listo. Aparato gastrointestinal. Y aquí es bien importante. La mayoría de todos los eicosanoides producen contracción sobre el músculo liso y longitudinal, pero por otro lado el E2 hace que se relaje el músculo liso circular, ¿no? Ahora aquí es bien importante, y yo siempre hago hincapié en esto, es porque la prostaglandina E2 es el de los principales protectores gástricos. ¿Por qué? Porque disminuye las secreciones, aliviana el pH, bueno, todo eso, pero es mal usado actualmente. La prostaglandina E2 es el llamado Cytotec. El Cytotec se utilizaba antes y a veces se utiliza en las
cuando uno hace la rural para cómo alivia la gastritis. Orto, como les digo, citoprotector, pero utilizado vaginalmente, ¿qué produce? Abortos, exactamente. ¿Por qué? Porque constriñe al útero. Como la zona vaginal es una de las que absorbe impresionantemente, así como la sublingual, entonces la prostaglandina E2 que nosotros utilizamos para a nivel gástrico, porque produce relajación del músculo liso, a nivel vaginal produce contracción y aborto. El problema del aborto es que son abortos incompletos y comienzan los problemas. Entonces, es lo que creo que todo el mundo ha escuchado del éxito de Citotec, que ahora ya se vende en bajo de Centroamérica, pero es por esto. La E2 relaja a nivel gastrointestinal, pero a nivel vaginal vasoconstrictor. Por eso es que les pongo que la E2 es las principales citoprotectoras, porque disminuyen el volumen de la secreción gástrica, la acidez, la pepsina, producen vasodilatación en la mucosa. O sea, realmente a nivel gastrointestinal la E2 es excelente, pero a nivel vaginal, a nivel genitourinario, como vimos, produce ¿qué? Vasoconstricción. Entonces, por eso es utilizada de esa manera. En el aparato respiratorio, quiero que nunca lo olviden, aquí actúan directamente los leucotrienos. ¿Y los leucotrienos son qué? Vasoconstrictores. Entonces nunca se van a olvidar que el leucotrieno C, D y E son vasoconstrictores porque producen el broncoespasmo. ¿Y cuál es la principal enfermedad del aparato respiratorio? Es grave. ¿Neumonía? No, porque la neumonía es causada muchas veces por bacterias. ¿Qué tiene broncoespasmo? ¿Qué tiene broncoespasmo? El asma. Claro. Entonces por eso es que los pacientes que son asmáticos y son alérgicos, porque bueno, las razones del asma que ya verán ustedes tienen mucha fisiopatología, pero dentro del asma el broncoespasmo es producido por estos leucotrienos. Por eso la exposición al leucotrieno de cualquier persona, y mucho más de un asmático, produce broncoespasmo y hasta la muerte. Por eso los leucotrienos matan. Nunca se van a olvidar, y eso les juro que nunca se van a olvidar, que en el aparato respiratorio lo más importante son los leucotrienos porque producen broncoespasmo. Y el broncoespasmo es igual a asma. Cuando hablamos de inflamación, todos los eicosanoides, los más importantes son las prostaglandinas y los leucotrienos. Obviamente porque el leucotrieno mata, el leucotrieno es terrible. ¿Y qué pasa a estos? Inhiben la proliferación y la función de los leucocitos. Entonces obviamente disminuye la respuesta inmunitaria, aumenta la inflamación, aumenta el edema y todo así, ¿no? Por ejemplo, la prostaglandina E2, que me parece la más importante de todas las prostaglandinas, inhiben el efecto vasodilatador de la histamina y la bradiquinina. Entonces, por eso aumenta el flujo sanguíneo en el área inflamada. Cuando ustedes vean inmunología ya sabrán que es la histamina, que es la bradiquinina, pero quiero que sepan que la E2 inhibe todas esos efectos vasodilatadores que son de ellos para mejorar y obviamente aumentan el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y obviamente la E2 también potencia la bradiquinina, el dolor y también el aumento de la temperatura corporal. Como ven, las prostaglandinas no son buenas, son manejadas. Por eso es que les digo que todos los medicamentos tienen que tener anti-COX y anti-LOX para inhibir todos los efectos que producen prostaglandinas y leucotrienos. Ahora, esto es bien importante. Los leucotrienos, al ser vasoconstrictores, también son potentes agentes quimiotácticos. ¿Qué es la quimiotaxis, chicos? Nada. No, aquí dice adhesión de neutrófilos. La quimiotaxis es unirse entre todos. Entonces, el leucotrieno B4 lo que hace es quimiotáctico de los neutrófilos, por favor. El leucotrieno B4 es quimiotáctico de los neutrófilos.
Y el CD4 es quimiotáctico de los eosinófilos. Entonces, por eso es que a nivel, cuando hablamos, estos leucotrienos C y D4 son directamente implicados en los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque son quimiotácticos de los eosinófilos. ¿Y dónde encontramos eosinófilos? ¿Dónde están elevados los eosinófilos? Cuando hay infecciones, inflamaciones. No. Cuando hay bacterias. No. En parásitos sí. ¿Y en qué más? Chicos. Alergias. En alergias. Por eso es que están directamente relacionados, porque el asma es un proceso alérgico. ¿No es cierto? O sea, cuando un paciente le da asma es porque tiene alergia, sea al polvo, al polen, no sé qué, y es tanto, tanto se disparan los leucotrienos que produce vasoconstricción y asma. Las lipoxinas, entonces, que no nos habíamos nombrado nunca, la A y la B, lo único que hacen son moduladores de las funciones de los leucocitos igual, o sea, y eso por eso quiero que sepan que el uso de AINES, hago hincapié a los AINES, no estoy promocionando, pero quiero que sepan, porque esto van a ver en PANI, y los AINES lo primero que vemos es que inhiben la síntesis de estos. Obviamente, ¿cómo inhibirán? ¿En dónde actúan los AINES? ¿Qué tendrán? Inhibidores de la...